If they move, kill them. ¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con el suplemento del Arcane Journal de los orcos y goblins. Comenzamos. ¡Wah! Los orcos. Los orcos y goblins son una plaga en las tierras. Son feroces saqueadores que llevan la guerra a todos los rincones del mundo. Tan ansiosos están por la batalla que cuando les falta un enemigo, con gusto se atacan entre ellos. Si alguna vez dejaran de pelear entre sí y se unieran en una fuerza cohesiva, arrasarían toda oposición en una brutal marea de violencia. La fuerza hace el derecho. En todo el mundo conocido prosperan tribus de orcos y goblins brutales y beligerantes, desde los inhóspitos desiertos de las tierras yermas hasta los verdes pastos de Bretonia y los densos bosques del Imperio. Ningún rincón del viejo mundo ha quedado intocado por su plaga. Estas tribus están compuestas por multitudes, cada una consistente en un solo tipo de guerrero, multitudes de orcos, multitudes de goblins, multitudes de jinetes en lobo y así sucesivamente. Los orcos y goblins se enorgullecen enormemente de la multitud a la que pertenecen y de la tribu de la que forman parte su multitud, pues les resulta fácil creer que ellos y sus compañeros son los mejores y por extensión que aquellos con los que se juntan son tan buenos como ellos. Esta creencia en su propia superioridad hace que el orco o goblin promedio sea casi imposible de liderar, ya que instintivamente resisten las ideas de otros y solo seguirán a aquellos que puedan demostrar fácilmente su fuerza y destreza. Así, las multitudes son lideradas por el más grande y fuerte de su número, conocido por sus compañeros como el jefe, y las tribus son lideradas por el jefe más grande y fuerte, generalmente conocido como un gran jefe. Aunque se necesita un bruto impresionante para liderar una tribu y todos admiran a un líder con la capacidad de empujar la nariz de un oponente hasta su cráneo, una dosis de astucia también es útil. Esto es particularmente cierto entre los goblins, ya que siempre habrá un retador ansioso por avanzar literalmente apuñalando a sus rivales por la espalda. Así, los jefes y grandes jefes son criaturas suspicaces, siempre alertas a las señales de traición entre sus subordinados y siempre preparados para golpear a alguien hasta convertirlo en una pulpa sangrienta en respuesta a incluso el desafío más menor a su superioridad. En última instancia, todos los orcos y goblins están unidos por un simple deseo: luchar junto a un jefe poderoso y seguir a un gran jefe que haya construido una reputación por liderar a su tribu hacia gloriosas victorias. Esto se debe en parte a que todos quieren estar en el lado ganador, pero principalmente porque ninguna multitud quiere perderse una buena pelea. Los grandes jefes más grandes lideran a sus tribus a tantas victorias y causan tal conmoción en toda la tierra que tribus menores acuden desde lejos para unirse al poderoso comandante, y nace un gran wag, una ola de destrucción temida en todas las naciones civilizadas de hombres, enanos y elfos. La vida en la tribu. Los orcos y goblins a menudo se encuentran juntos en la misma tribu. Entre ellos, este es el orden natural de la vida. Los fuertes gobiernan sobre los débiles. Cuanto más grande y poderosa sea la multitud de orcos, más ansiosos estarán sus miembros por mantener multitudes de goblins a su alrededor, ya que su presencia significa que los orcos nunca carecerán de alguien a quien intimidar y obligar a hacer las tareas más desagradables. Como los orcos desprecian casi todo, excepto pelear, los goblins realizan todos los trabajos mundanos en el campamento, como recolectar leña para los fuegos, construir chozas rudimentarias y otros trabajos demasiado peligrosos o sucios para que cualquier orco sensato los contemple. A cambio de su trabajo, los goblins obtienen la protección de sus parientes más grandes. Más allá de la dominación natural de los fuertes sobre los débiles, hay poca semblanza de orden en una tribu de orcos y goblins. Las cosas cambian constantemente y a menudo de manera rápida. Los lugares salvajes donde viven la mayoría de las tribus son lugares peligrosos, sujetos a ataques de todo tipo de enemigos y monstruos, incluidos otros orcos y goblins. Las tribus cambian constantemente a medida que las viejas multitudes se van para buscar su propio camino, nuevas multitudes se unen y los grandes jefes caen mientras surgen retadores más fuertes para tomar el control. Se ha dicho que, si todos los orcos y goblins se unieran, podrían conquistar el mundo, pero si lo intentaran solo lograrían pelear entre ellos hasta extinguirse. Cuando no hay un enemigo en quien enfocar su agresión, los orcos y goblins pasan una cantidad desmesurada de tiempo peleando entre ellos. Así, las tribus que duran más y que se elevan en la supremacía dentro de los lugares salvajes son las más grandes, fuertes y astutas. Las tribus crecen cuando conquistan tribus más pequeñas, ya que la mayoría de las veces los vencedores matan a todos los comandantes opuestos y obligan a los guerreros restantes a unirse a su tribu. En otras ocasiones, el proceso de absorber a la tribu más pequeña es mucho más literal, con los vencedores comiéndose a los vencidos.
La forma en que se trata a los derrotados depende de muchos factores, desde cuánta hambre tienen los vencedores hasta cómo lucha la oposición, o algún otro capricho más misterioso del gran jefe. Los guerreros que han sido reclutados recientemente en una tribu tratarán de encajar, a menudo adoptando algunos de los colores, símbolos o iconos comunes de su nuevo grupo, aunque rara vez son bienvenidos individuos en las filas de una multitud ya establecida. En cambio, nuevas multitudes se unen a tribus existentes, a menudo conservando símbolos de la antigua lealtad y trayendo consigo hábitos y costumbres adquiridas de multitudes ahora vencidas. De esta manera, extrañas creencias y peculiaridades culturales se transmiten de tribu en tribu, adaptándose y construyéndose sobre ellas. Rara vez se olvidan realmente las maneras extravagantes de cualquier tribu después de su desaparición. Debido a su amplia variedad de creencias y la asombrosa gama de sectas culturales y subsectas de que los orcos y goblins tienden a exhibir, lo único que se puede llamar uniforme en sus tribus es su apariencia dispar y desordenada. Los jinetes lobos, llenos de pulgas, van a la guerra junto a disciplinadas y bien armadas multitudes de orcos negros que, a su vez, luchan codo con locos y cacareantes goblins nocturnos. Este tipo de desorden confuso se exacerba durante un gran wag, cuando muchas tribus recorren grandes distancias para unirse a la multitud. Brutal, pero astuto. Aunque las tribus de orcos y goblins crecen al absorber multitudes ya establecidas en su seno, su núcleo siempre consistirá en varias multitudes que comparten una ascendencia y origen comunes con el gran jefe. La mayoría de las veces estas serán multitudes de orcos y orcos negros luchando a pie, empuñando una variedad de armas que van desde las robustas lanzas hasta toscos arcos de guerra, multitudes de caballería montada en jabalís conocidos como chicos jabalí, o ostentosos aurigas que se desplazan ruidosamente para asegurarse que todos los vean. En tribus que no contienen goblins, los orcos son más beligerantes de lo habitual y las peleas a gran escala estallan en campamentos solo de orcos con alarmante regularidad. Estas luchas determinan el orden jerárquico, con los guerreros más bajos haciendo todo el trabajo que generalmente se deja a los goblins, mientras que los vencedores holgazanean. Ningún orco puede soportar cualquier tarea pacífica o productiva por mucho tiempo, causando que estalle más violencia. Este entorno asegura que las tribus solo de orcos sean pequeñas, pero muy endurecidas en batalla. También significa que sus campamentos carecen incluso de las comodidades rudimentarias que el ingenio trabajo de goblin normalmente proporciona, como simples chozas de piel, empalizadas para encerrar a los jabalís o quizá, lo peor de todo, cualquier consideración para la ubicación de las letrinas. Estas tribus tienden a atraer a un número de monstruos como trolls y gigantes. De hecho, no es desconocido que tribus conocidas por su brutalidad absorban grupos familiares enteros de trolls salvajes entre sus filas. Entre las tribus de goblins las multitudes de infantería en masa son comunes. Estas están acompañadas por multitudes de caballería montada en enormes lobos o arañas gigantes en lugar de los jabalíes de guerra preferidos por sus primos mayores. Las multitudes de infantería en masa de las tribus de los goblins nocturnos, borrachos de vino de hongos, tienden a ataques esporádicos de risas y balbuceos. Escondidos entre sus filas hay luchadores fanáticos que consumen hongos enloquecedores antes de la batalla, convirtiéndolos en torbellinos mortales de destrucción. Estas hordas balbuceantes de malevolencia son acompañadas a la guerra por grandes rebaños de squeaks subterráneos y multitudes salvajes de jinetes de squeaks. Estas peculiaridades de la cultura goblin son indicativas de sus entornos. Aquellas tribus que prefieren lobos gigantes se encuentran en las llanuras abiertas de los lugares salvajes. Aquellas que aprovechan las arañas gigantes habitan en los bosques profundos del viejo mundo, donde tales criaturas monstruosas prosperan, mientras que los goblins nocturnos habitan las cuevas más profundas, muy por debajo de las imponentes montañas del fin del mundo, sin ser molestados por el sol. Ocasionalmente, una tribu puede consistir únicamente en multitudes de un tipo particular, reflejando las preferencias de su gran jefe o una adaptación a un hábitat inusual. En las llanuras de las tierras yermas, por ejemplo, las tribus nómadas son comunes, consistiendo casi enteramente en multitudes montadas de chicos en jabalí, jinetes en lobo y aurigas ruidosos. Entre estos grupos nómadas hay tribus de orcos que contienen solo chicos jabalí o tribus goblins compuestas exclusivamente por jinetes en lobo. A medida que las tribus crecen, la mayoría de los grandes jefes no son particularmente quisquillosos sobre quién se une a sus filas, a menudo dando la bienvenida a una amplia variedad de excéntricos en su seno. En su mayor parte esto funciona sorprendentemente bien.
Las buenas ideas se adoptan rápidamente, las costumbres y creencias beneficiosas se acogen con entusiasmo, mientras que los rasgos peligrosos o impopulares se manejan rápidamente mediante la violencia siempre presente de la vida tribal. Tierras salvajes. Lejos de los palacios barrocos y las imponentes murallas de la ciudad del imperio, más allá de las torres almenadas y los relucientes castillos de Bretonia, el control de las razas civilizadas sobre el viejo mundo se debilita. En tierras no conquistadas, donde vagan grandes bestias, habitan violentas tribus de orcos, goblins, trolls y peores, cuyo número sigue aumentando y cuyo deseo de violencia nunca disminuye. Las tierras yermas. Criaturas malvadas han dominado las tierras entre las montañas del fin del mundo y las montañas de la espina del dragón desde tiempos inmemorables, y es bien sabido que cruzar el río de sangre y aventurarse en las tierras yermas es dejar atrás la seguridad de la civilización. La gente del viejo mundo teme esta zona y solo los más desesperados intentarían asentarse allí, ya que no puede haber refugio seguro en tierras tan dominadas por las fuerzas oscuras. Sin embargo, aquí residen. Las dispersas ciudades y aldeas que salpican las costas del norte del Golfo Negro, entre las alturas de las montañas de la espina del dragón y la sombra de Barakbar, se aferran desesperadamente al suelo estéril. Aquí viven aquellos renegados y pícaros incapaces de encontrar refugio incluso en las tierras sin ley de los principios fronterizos al norte, una tierra violenta y devastada por la guerra, llena de pequeños feudos perpetuamente asolados por conflictos. Al sur se encuentra la repugnante y fétida extensión conocida como los pantanos de la locura. Estos pantanos cubiertos de niebla son intransitables y casi imposibles de cruzar. Sin embargo, a pesar de la naturaleza traicionera de estos espantosos pantanos, muchas tribus goblins habitan allí, merodeando en grandes chozas elevadas sobre zancos que se elevan precariamente. Más al sur, el pantano cede paso a las colinas bajas, llanuras secas y finalmente el desierto. Aquí, sobre las arenas cambiantes, donde las tierras yermas se encuentran con la tierra de los muertos y muchas tribus de orcos nómadas hacen estragos, se alzan toscos ídolos de piedra junto a los monumentos erosionados de una civilización muerta hace mucho tiempo. Estas estatuas, erigidas hace mucho para protegerse de los espíritus malignos que afligen al reino maldito al sur, marcan la frontera más al sur de las tierras yermas. El paisaje de las tierras yermas es duro. Es un lugar de páramos llenos de rocas y estepas áridas. Ruinas antiguas, túmulos y mojones testifican que una vez la tierra fue más fértil, pero ahora permanecen como un sombrío tributo a alguna nación desesperada hace mucho tiempo. En la actualidad los habitantes son orcos, goblins, trolls y gigantes. Tribus de estas criaturas incontables luchan interminablemente por espacio, por los escasos recursos de la tierra y por el simple amor por la violencia. Estas tribus recorren las llanuras estableciendo campamentos improvisados y ocupando fortalezas rudimentarias para afirmar su dominio en su constante batalla por el territorio. Las fronteras siempre cambiantes de innumerables reinos tribales están marcadas con líneas de estacas con cráneos espinados, trofeos de batallas sangrientas o los vastos símbolos poderosos de grandes jefes esculpidos en las salientes rocosas. En todo el territorio de las tierras yermas, las efigies de Gorko y Morko proyectan largas sombras sobre las llanuras. Algunas están esculpidas en piedra, otras están formadas por montones de huesos y cosas aún peores. Una guía de las tierras yermas. Aunque estériles y asoladas, las tierras yermas no carecen de características naturales y puntos de referencia, desde la inexpugnable fortaleza de la Roca Negra en el norte hasta las alturas imponentes infestadas de gigantes en las montañas de la Espina del Dragón, el monte Cuerno Sangre, Ekrund. El pico más alto de las montañas de la Espina del Dragón es conocido como el Monte Cuerno Sangre, una fortaleza repleta de orcos, que ejerce su influencia sobre toda cadena montañosa y profundamente en el corazón de las tierras yermas. Antes de la llegada de los orcos, la montaña fue explotada por los enanos de la perdida fortaleza de Ekrund. Los enanos cavaron profundamente en la roca, creando una red de túneles que se unían con cuevas de la formación natural. Mucho más abajo de la superficie, dentro de estas cámaras cavernosas, los orcos continuaban excavando en la oscuridad, descubriendo vastas riquezas selladas dentro de las tumbas de los ancestros enanos y tropezando con maravillas antiguas, olvidadas desde la edad dorada de los enanos. Rey Ciego y Aguas Pútridas. Dos grandes ríos atraviesan las extensiones abiertas de las tierras yermas, fluyendo desde las montañas del fin del mundo y alimentando los pantanos de la locura. La negrura fétida de las aguas pútridas corre desde el mar agrio, cargada de piedra de disformidad y otros venenos. Las aguas malditas del río Ciego serpentean pasando por Murkhain, sus profundidades gélidas cargadas con la magia maligna de ese lugar. Las orillas de estos ríos impíos son el hogar de muchos trolls,
tantos, de hecho, que habitan en tribus rudimentarias y grupos familiares, a menudo dirigidos por figuras maternales gigantescas que constantemente atienden y molestan en sus grotescos cargos. Roca Negra. Antes conocida por los enanos como Caradhras, una fortaleza de tal riqueza y grandeza que solo era rivalizada por las Ocho Picos, la Roca Negra está estratégicamente ubicada dentro de las Montañas Ricas, en Mireales, en el extremo occidental del Paso de la Muerte. Hoy esta gran fortaleza es conocida como la fortaleza orca más poderosa de las montañas del fin del mundo, y las magníficas estatuas de los dioses ancestros que alguna vez bordearon sus amplias avenidas han sido crudamente desfiguradas y transformadas en esfinges de Gorko en Morco. Desde aquí, los orcos de la tribu del Colmillo Sangriento reinan tiránicamente sobre las montañas y llanuras por 100 leguas redondas en cada dirección, amenazando con algún día abrumar Barakbar y otros príncipes fronterizos al norte, o derrocar las defensas aisladas de Karakazul al sur. Mourkheim. En el corazón de las tierras yermas yace la necrópolis conocida como Mourkheim, una vez la capital de un gran reino de hombres, conocido por su pueblo como Estrigos. La ciudad de Mourkheim fue fundada por un chamán llamado Cadón. En tiempos pasados, Estrigos se extendía desde las orillas del río Ciego hasta las costas del Golfo Negro, todo controlado desde Mourkheim. Desafortunadamente para la gente de Estrigos, los orcos de las tierras yermas no tomaron bien ser empujados desde sus tierras ancestrales y se unieron un gran wag liderado por el gran jefe Garsnag. Mourkheim fue saqueada y el poder de Estrigos roto para siempre. Una hora de desesperación ahora colga sobre las ruinas desoladas y son evitadas por todo menos los habitantes más malvados de las tierras yermas. La montaña brumosa. Al sureste del Mar Agrio, una cumbre solitaria conocida como la montaña brumosa se alza sobre las montañas del fin del mundo, frente al pozo maldito de Nagasizar, en la orilla norte del gran lago interior. A pesar de la eterna oscuridad que cuelga sobre las imponentes cumbres, donde una vez se llevaron a cabo males tan espantosos que avergonzaron a los mismos dioses, la montaña brumosa bulle de vida. Aquí tribus de goblins habitan en gran número, cultivando sus hongos retorcidos en las cavernas cargadas de piedra de disformidad que se extienden en el pie de la montaña, muy por debajo del Mar Agrio, criando squigs del tamaño prodigioso y temperamento vicioso y luchando eternamente contra los malditos habitantes de Nagasizar. Los Ocho Picos. Conocidos también como Bala, Azril, Ungol, los Ocho Picos fueron una vez la gloria suprema del reino enano, una ciudad reluciente cuyas ciudadelas superiores yacen animadas dentro de un gran tazón creado por 8 imponentes picos de la montaña. Los 8 picos perduraron durante siglos antes de sucumbir a los males que la asediaron. Las partes altas de este más grandioso de los bastiones están infestadas de goblins y trolls que ahora lo dominan, donde una vez los reyes y reinas de la raza enana caminaban por cámaras subterráneas cavernosas de plata y oro, ahora los hongos trepan por las paredes y los trolls anidan en habitaciones devastadas. En los niveles más bajos, donde los enanos una vez extrajeron las riquezas del mundo para alimentar sus industrias, cosas muertas acechan en las tumbas profanadas y criaturas mutadas se arrastran en la oscuridad interminable. Territorios de los gigantes. Aunque rara vez vistos en las tierras de los hombres y los enanos, los gigantes pueden encontrarse por todo el mundo, habitando páramos remotos y caminando entre las cumbres de la montaña. En las tierras yermas, donde pueden vivir sin ser molestados por la atención de valientes héroes en busca de fama, gigantes de gran edad y tamaño pueden ser vistos vagando libremente entre las colinas del sur de las montañas de la Espina del Dragón y las tierras altas que dominan el Golfo Negro. Los gigantes parecen disfrutar del aire costero embriagador, y cuando no están avanzando hacia la batalla junto a una horda de orcos o atacando caravanas comerciales que ocasionalmente se aventuran por la ruta de Zangri, se deleitan en lanzar grandes rocas a los barcos que navegan por las aguas traicioneras del Golfo. El Paso de la Muerte. En tiempos pasados, cuando los enanos del viejo mundo aún comerciaban con los elfos de Ulthuan, una carretera construida por enanos llevaba gran riqueza y refinamientos desde Tilea en el oeste a través de los príncipes fronterizos y las tierras yermas hasta poderosas fortalezas enanas de las montañas del fin del mundo en el sur. Aquí pasaba bajo la imponente grandeza de Caradhras, pasaba por los 8 picos y se elevaba hacia las alturas poco acogedoras del Paso de la Muerte, la única ruta clara a través de las montañas cubiertas de nieve hasta los desolados y oscuros territorios oscuros más allá. Hoy en día, valientes mercaderes humanos ocasionalmente desafían los peligros del Paso de la Muerte en busca de una ruta hacia la lejana Cathay. Ejércitos enteros han sido enviados desde las naciones del viejo mundo con intención de forjar un paso seguro a través de las montañas del fin del mundo infestadas de orcos y a través de la tierra devastada que yace más allá. Por desgracia, pocas expediciones a los territorios oscuros regresan. El Wag de Kiknik.
Con el abrazo cálido de la primavera mayormente disipando el frío invernal de la región, el jefe de guerra Goblin Kicnic sabía que pronto sería hora de saquear y robar una vez más. Todo lo que necesitaba era que Morko, o posiblemente Gorko, lo orientara en la dirección correcta. El llamado a la batalla. Cuando los orcos y goblins se reúnen en grandes números con la violencia en su mente, un vórtice de energía mágica, Wag, se coagula a su alrededor, actuando como una hoguera señal para otros de su especie. En el norte de Bretonia, el jefe rompedor de espinas había lanzado un enorme Wag, inundando el campo con una marea de orcos y goblins que creó una acumulación tan colosal de energía que tribus tan lejanas como las tierras yermas podían sentirlo. Los chamanes del jefe Goblin Kicnic detectaron esta acumulación mágica y urgieron a su jefe a salir en busca de la pelea todopoderosa que sin duda la causó. La idea de recorrer la tierra y saquear todo lo que encontrara le apelaba enormemente al jefe Goblin, así que con un poderoso aullido de Chompa, el lobo gigante de Kicnic, el campamento se puso en acción rápidamente, haciendo preparativos apresurados para cabalgar a través de las tierras yermas y arrasar por las tierras de los hombres. El horizonte llamaba con la promesa de riquezas y derramamiento de sangre. La procesión nómada avanzó rápidamente hacia el norte a través de las tierras yermas, reuniendo guerreros mientras cabalgaban y dando la bienvenida a cualquiera que pudiera mantener el ritmo implacable establecido por el lobo gigante del Warbos Goblin. A medida que el Wag de Kicnic cruzaba el río Huyante y el río Staknek, aquellos que habían intentado seguir a pie habían sido abandonados hace mucho. Kicnic se quedó en compañía de los chicos jabalí, jinetes de lobo y los aurigas, además de un par de gigantes, cuyo largo y torpe paso les permitía seguir de cerca detrás. Una advertencia temprana. Los residentes de la Alta Lanza vieron la nube de polvo que se levantaba y escucharon el ladrido de los lobos mucho antes de que el Wag de Kicnic llegara a la vista. Habiendo sufrido muchos ataques en el pasado, la gente común rápidamente se retiró detrás de sus murallas fortificadas y para cuando llegaron los saqueadores, la ciudad había sido preparada para la batalla y mensajeros enviados para advertir a los asentamientos vecinos. Pero Kicnic no tenía interés en un asedio prolongado, así que ordenó a la mayoría de sus guerreros saquear las pequeñas propiedades que rodeaban la Alta Lanza, mientras que el resto se quedaba gritando insultos a aquellos que se acurrucaban dentro de la ciudad. En los días siguientes los guerreros de Kicnic liberaron todo lo que percibían como valioso, desde equipos agrícolas oxidados hasta pequeñas bolsas de monedas cubiertos de plata, doblados y otras cosas. Una vez que las tierras circundantes habían sido debidamente despojadas de objetos de valor, la fuerza montada partió a toda velocidad, dejando un rastro de baratijas descartadas y los cuerpos de sus antiguos propietarios a su paso. Al oeste, un jinete de la Alta Lanza llegó al asentamiento de Malko con noticias del acercamiento del Wag. A diferencia de la mayoría de los príncipes fronterizos, las tierras circundantes a Malko eran ricas y fértiles, lo que la convertía en una de las mayores productoras de cultivos de la región, un lugar perfecto para que Kicnic se reabasteciera antes de continuar hacia el norte. El alcalde de Malko envió jinetes propios a los pueblos vecinos como una súplica de ayuda, esperando que los refuerzos llegaran antes de que la horda que se aproximaba descendiera. Una presa fácil. Kicnic golpeó con fuerza y rapidez a su llegada a Malko, sus jinetes dispersándose para sembrar el desorden y anarquía entre la población. El pánico se apoderó de aquellos más cercanos al avance del Wag, mientras los plebeyos huían de sus hogares y granjas esperando encontrar seguridad detrás de los muros fortificados de Malko y las hojas de su bien entrenada guarnición. A medida que los refugiados inundaban Malko, el alcalde reforzaba las filas de su fuerza permanente creando una milicia improvisada, armando a cualquiera que fuera capaz de luchar para proteger las granjas y los campos en los que tanto dependían. En todo el campo de Malko se encontraba una vasta red de almacenes y graneros en los que se podía guardar los productos a salvo de los elementos antes de ser llevados al mercado. Aunque los grandes cobertizos de almacenamiento no habían sido dejados indefendidos, sus pequeñas guarniciones habían sido rápidamente barridas por Kicnic y sus jinetes. Con los defensores muertos, los orcos y goblins habían llenado sacos con botín y cargado sus carros con todo el saqueo que podían llevar, antes de prender fuego a los edificios vacíos y lanzarse hacia el siguiente almacén. Los que estaban dentro de los muros de Malko lloraban mientras el campo ardía, sus hogares prendidos de fuego mientras los frutos de su trabajo les eran arrebatados. Muchos suplicaban al alcalde la oportunidad de contraatacar a los saqueadores orcos y goblins, esperando que una demostración de fuerza los hiciera huir de vuelta a donde vinieron. Aunque el alcalde prefería esperar refuerzos, ninguno había llegado aún y la desesperación de su pueblo crecía con cada día que pasaba. Con aparentemente poca opción, el alcalde envió un desafío a Kicnic con la esperanza de provocar al jefe. La trampa está preparada.
siendo un goblin y uno astuto además, Kicnic no era alguien a quien se dejara llevar fácilmente a la batalla, optando en cambio por seguir saqueando su camino hacia el norte a través de las tierras de cultivo indefensas y evitando por completo el combate. Aunque los miembros más violentos de su horda habían quedado con ganas de pelear por su enfoque, fueron apaciguados con las mejores provisiones de los almacenes saqueados y promesas de batallas por venir. El alcalde rápidamente se frustró por la falta de voluntad del Goblin para enfrentar a sus fuerzas en batalla, así que ordenó a los soldados y a la milicia de Malco que persiguieran al ejército de guerra montado, con la esperanza de alcanzar a los saqueadores en movimiento rápido cuando se detuvieran a cargar sus suministros recién robados. Al hacerlo, el alcalde cometió un error fatal. Su fuerza, ahora sobreextendida, compuesta en su mayoría por milicianos inexpertos y ligeramente armados, estaba en riesgo de quedar cercada por los jinetes de Kicnic. A pesar de la naturaleza vaga e inexacta de los informes de sus exploradores montados en lobos, los goblins a menudo prestan atención a cosas completamente equivocadas cuando están en guardia o en tareas de exploración. Kicnic logró enterarse de la vulnerable posición de sus atacantes. Inmediatamente despachó sus packs de jinetes en lobo para flanquear y emboscar a las fuerzas del alcalde. El resto de sus combatientes, en su mayoría orcos y pesados y precarios carros, comenzaron a prender fuego en los campos cercanos para que el humo ocultara a la mayoría de sus guerreros. La etapa final de su plan involucraba un pequeño grupo de orcos y goblins que continuaban cargando sus carros robados de suministros de un gran almacén, sin saber que se estaban convirtiendo en el cebo de la trampa de Kicnic, el matadero del campo incendiado. La fuerza del alcalde se acercó a los saqueadores en el almacén, los campos en llamas atrayendo maldiciones de aquellos que los habían arado y plantado. Aunque los guardias de la ciudad más experimentados avanzaban con cautela, los ánimos se encendían dentro de las filas indisciplinadas de la milicia. La vista de aquellos que habían profanado sus hogares y se habían llevado sus bienes ganados con esfuerzo causaba que muchos de los campesinos rompieran filas y se lanzaran contra los saqueadores con temeraria imprudencia. Kicnic miraba a través de sus defensas, nubes de humo mientras el enemigo se precipitaba sobre el terreno abierto, la determinación en sus rostros claramente visible. Tan pronto como la milicia avanzó fuera del alcance de los veteranos más fuertemente armados, la montura feroz de Kicnic lanzó un largo y lúgubre aullido, un sonido que fue repetido por los jinetes de lobo que habían rodeado a la impetuosa milicia. El coro de ladridos y aullidos detuvo a la milicia en seco. Su sangre se enfrió al darse cuenta de que de repente estaban completamente rodeados y a mucha distancia de las altas murallas de Malco. Cuando el coraje de la gente común falló, Kicnic y sus guerreros salieron de su escondite y tronaron a través de la pantalla de humo, vociferando y gritando mientras los granjeros se volvían y huían. Los chicos y los carros cargados cargaron rápidamente entre la milicia en fuga. Las masivas monturas porcinas pisotearon a la gente común de Malco mientras corrían hacia la batalla. Aquellos que evitaban las densas y punzantes defensas de los jabalíes se encontraban cegados en masa por las chopas y las pesadas lanzas de sus jinetes orcos o aplastados bajo las ruedas con bandas de hierro de los pesados carros. Las tropas veteranas, incapaces de ayudar mientras la milicia en fuga era despedazada por los orcos sedientos de sangre, se reagruparon por orden de su alcalde. Con los aullidos de los lobos gigantes viniendo de todos los lados, formaron un apretado anillo de escudos y lanzas puntiagudas, no ofreciendo flancos débiles al ejército montado. A medida que la horda de orcos y goblins se cerraba alrededor de la formación acorazada, el alcalde se dio cuenta de que sus guerreros estaban desesperadamente superados en número y estando tan lejos de Malco había poca esperanza de refuerzos. Kicnic no se apresuró a acabar con los veteranos cercados, eligiendo en su lugar un destino mucho más cruel para ellos. En las horas que siguieron, los jinetes de lobo avanzaron una y otra vez, lo suficientemente cerca como para lanzar flechas a cualquier brecha en el muro de escudos, pero fuera del alcance de cualquier retaliación, antes de retroceder a la seguridad. A medida que las horas pasaban, los defensores caían lentamente ante los goblins, hasta que los muertos se apilaron tan alto que los vivos casi podían esconderse detrás de ellos. A medida que sus aliados morían a su alrededor, los veteranos de Malco llegaron a la misma sombría realización. Luchar o huir, no importaba. Uno a uno iban a morir. Cuando la luz del día se desvanecía, los enemigos de Kicnic ya no tenían la fuerza ni los números para resistir un asalto de los orcos. Cuando el horrendo aullido del chompa resonó por última vez a través de los campos, los jinetes de Kicnic tronaron a través de los campos incendiados y se estrellaron contra los veteranos que esperaban. Aunque hay muchas historias de últimos enfrentamientos heroicos entre las leyendas del viejo mundo, esta no fue una de ellas. Los guerreros de Malco estaban demasiado exhaustos para resistir y luchar y fueron rápidamente pasados por la espada por la horda.
La carretera de la montaña. Poco después de que los guerreros de Kiknik hubieran terminado de saquear los cadáveres de los caídos, se escucharon cuernos de guerra hacia el sur y el noreste, anunciando la llegada de compañías mercenarios de tamaño considerable procedentes de asentamientos cercanos. Malco era el granero de los príncipes fronterizos y sus socios comerciales dependían demasiado de sus mercados como para dejarlo desprotegido durante mucho tiempo. Sin querer enfrentarse a fuerzas más grandes y experimentadas, Kiknik eligió esta como su oportunidad para abandonar los príncipes fronterizos y continuar hacia el noroeste. La ruta frente a los nómadas no era fácil, ya que tendrían que cruzar el paso de los dientes de invierno antes de dirigirse hacia el norte a lo largo de las montañas grises para llegar a la fuente de la energía del Wag. Con nieve inusualmente tardía todavía obstruyendo los pasos de montaña, Kiknik y sus guerreros enfrentaron una serie de frustrantes retrasos y contratiempos que, dada la rapidez con la que los orcos y goblins recurren a las peleas y las disputas, podría haber visto al Wag desbandarse por completo. Con la esperanza de acelerar su avance, Kiknik instó a Chopa a liderar el camino a través de las montañas, confiando en el astuto lobo para encontrar el camino de menor resistencia a través de la densa nieve. Chompa no decepcionó, ya que guió al Wag nómada por los senderos de caza, sobre picos imponentes y a lo largo de peligrosas crestas. Aunque esta ruta estrecha a menudo era lenta y más de una ocasión el paso falso hizo que carros y jabalíes y orcos se precipitaran por el borde de un acantilado, resultó ser mucho más rápida que vadear la densa mata de nieve en el fondo del valle. Kiknik rápidamente recuperó gran parte del tiempo perdido y poco después encontró el sendero que lo llevaría lejos de los dientes de invierno y hacia las montañas grises. Sin embargo, antes de que pudiera dar la orden de partir hacia el norte, un grupo de exploradores regresó con noticias de una caravana comercial que se acercaba, una que viajaría por el valle justo debajo de ellos. No era uno para perder la oportunidad de hacerse con algunos botines fáciles. Kiknik ordenó una cohorte considerable de sus jinetes que tomaran posición en lo alto del paso y esperaran la llegada de los comerciantes. Famosos por su falta de paciencia y necesidad de acción decisiva, los orcos y goblins estaban ansiosos por pelear cuando la caravana de carros y animales de carga se arrastró hacia el paso de dientes de invierno un día después. Se necesitaron amenazas interminables de violencia gratuita por Packne, Kiknik y gruñidos amenazantes de Chompa para detener la horda a la hora de lanzarse a la acción tan pronto como la caravana entrara en su campo de visión. El jefe Goblin no permitiría que su emboscada fuera arruinada por brutos impacientes y medio tontos, no importaba lo grandes que fueran. La caravana estaba compuesta por comerciantes y artesanos enanos viajando desde Karak y Thor hasta el estado libre de Sudenland, probablemente llevando un cargamento de armas y armaduras para ayudar en la guerra civil que se estaba librando dentro del imperio de los hombres. Junto a los enanos, una compañía de hombres vigilaba la caravana, sin duda contratada por un inversor nervioso para proteger a los enanos y su preciosa carga de bandidos y monstruos de las montañas. Sin embargo, lo que les esperaba en el paso no era algún simple grupo bandido mal armado o una criatura cansada y hambrienta en busca de una comida fácil. Saqueadores y merodeadores. Las tribus orcas y goblins siempre han sido nómadas en cierto grado. Solo se establece en un lugar un tiempo suficiente para saquear exhaustivamente el área circundante antes de seguir adelante. Pero algunos llevan esto al extremo, montando jabalíes de guerra y lobos gigantes antes de cabalgar hacia el horizonte en busca de nuevos terrenos de conquista. Bestias de carga. Cuando las primeras tribus de orcos y goblins se establecieron en las tierras baldías, quedó claro que avanzar a pie por este páramo desolado no era la forma más efectiva de atravesarlo. Así aprendieron a dominar la vida silvestre y autóctona de la región. Los orcos encontraron afinidad con los jabalíes gigantes que, al igual que ellos, son criaturas de mal genio y agresivas, mientras que los goblins emplearon toda su astucia para someter a los lobos gigantes, beneficiándose tanto del jinete como montura de la velocidad y el cruel intelecto del otro. Montados sobre enormes jabalíes con colmillos afilados, los orcos encontraron monturas que se ajustaban bien a su brutalidad simple, descubriendo rápidamente que su propia masa combinada con la de un jabalí en carga tenía un efecto devastador. Aquellos goblins que sobrevivieron a la peligrosa tarea de domar a un lobo gigante descubrieron que sus monturas eran veloces y viciosas, lo que los convertía en exploradores ideales y jinetes de avanzada para los emergentes Wags, hostigando los flancos del enemigo antes de retirarse ordenadamente cuando las cosas comenzaban a parecer peligrosas. Hordas de orcos y goblins montados comenzaron a reunirse y saquear mucho más lejos de lo que antes era posible, regresando esporádicamente con vastos tesoros mal habidos y brillantes adornos de las tierras lejanas como trofeos de sus victorias. A toda marcha. Cuando un Wag nómada se adentra por primera vez en un área nueva, su llegada es anunciada por los jinetes en lobo goblin.
Estos jinetes furtivos exploran la zona, cazando posibles víctimas y buscando un motín, antes de regresar apresuradamente al resto de la tribu. Con un objetivo establecido, los orcos y goblins correrán ansiosamente hacia la batalla, haciendo temblar el suelo bajo el peso de las pezuñas que golpean y las ruedas de sus carros retumbantes. La vanguardia de un wag está llena de guerreros más duros del jefe de guerra y sus monturas de mal genio, galopando hacia el enemigo con las armas listas. Carros improvisados tirando por pares de jabalís le siguen de cerca, embistiendo en las filas de sus enemigos con suficiente ímpetu como para triturar huesos y aplastar armaduras. Mientras los orcos se lanzan de cabeza hacia la refriega, los jinetes en lobo y carros tirados por lobos corren alrededor de los flancos del enemigo, ansiosos por cazar cualquier máquina de guerra desplegada apresuradamente o tropas de proyectiles vulnerables. Algunos de los goblins más astutos y oportunistas se quedarán rezagados detrás de las líneas de batalla por completo, con la esperanza de saquear el campo de batalla antes que sus primos orcos más grandes se apoderen de todo el mejor botín para sí mismos. Aunque comenzaron las tierras baldías, ha habido relatos de estos wag viajando por todo el mundo conocido. Las ciudades fronterizas de los principados fronterizos son regularmente objeto de ataques, mientras las bandas de guerra montadas de bulliciosos orcos y goblins se dirigen hacia el norte, hacia las tierras de Bretonia, el Imperio o hacia el este, hacia el pasaje desolado de los territorios oscuros y más allá. Brutos de las tierras baldías. Para aquellos que habitan en las prósperas metrópolis del Imperio de Bretonia, las historias sobre los trolls se utilizan para asustar a los niños y hacer que se comporten. Sin embargo, para aquellos que viven en los profundos pueblos fortificados o aldeas de los principados fronterizos y las tierras baldías, los cuentos sobre estos voraces monstruos llevan una advertencia genuina. Fuerza sobre la inteligencia. Los trolls poseen un apetito insaciable. Su ácido estomacal altamente corrosivo descompone rápidamente todo lo que consumen, incluso materiales como piedra y metal. Dejado a su libre albedrío, un troll devorará una manada de ganado, demolerá el contenido del almacén o acabará con las cosechas de invierno en un poco tiempo. Una vez que un troll se instale en un lugar rico en alimentos, luchará por mantenerlo para sí mismo y obligará a los habitantes a unirse para tener alguna esperanza de lidiar con la criatura. Eliminar un troll de sus tierras es un gran desafío para la mayoría, por lo que una banda de ellos a menudo sumirá a los residentes en un estado de pánico, con muchos simplemente empacando todo lo que pueden llevar y abandonando sus hogares. Aquellos con más monedas a su disposición podrán contratar mercenarios para lidiar con estos nuevos vecinos, pero para muchos espadachines a sueldo el riesgo de morir a manos de un par de trolls simplemente no vale la pena. Sin embargo, a pesar de toda su ferocidad, los trolls son notoriamente tontos, un rasgo fácilmente explotado por muchas tribus de orcos y goblins para coercer a las criaturas para que se unan a sus filas con la promesa de alimentos abundantes. En casos raros, grupos de trolls caen bajo el dominio de un astuto chamán, quien a menudo depende de una combinación de manipulación mágica y un disfraz inteligente para controlar a estos brutos. Monstruos voraces. Cuando los trolls se reúnen en gran número, están mucho más allá de la capacidad de las compañías de mercenarios y las valientes bandas de gente común para hacerles frente. Los gobernantes locales se ven obligados a convocar a sus guerreros y a atraer a las bestias hacia la gran batalla. Sin embargo, incluso entonces se necesita un ejército del tamaño significativo o habilidades insuperables para dispersar una horda de trolls. Con cada troll luchando como una fuerza de 10 hombres o más, un grupo de 3 o 4 de estos estúpidos babeantes puede barrer rápidamente a una compañía de lanceros o detener en seco una carga de caballería. No solo su inmensa destreza física lo que hace que los trolls sean tan peligrosos, sino también sus poderosas capacidades regenerativas. Las profundas heridas de su piel se cierran y los miembros previamente amputados comienzan a brotar de muñones sangrientos y las heridas que deberían ser fatales se sellan en cuestión de momentos. Es evidente que esta capacidad de regeneración rápida se fortalece en presencia de otros trolls, lo que hace que una horda sea mucho más difícil de derribar. Si se permite que una horda de trolls deambule por un reino sin ser desafiada, consumirán todo lo que puedan conseguir, dejando el paisaje baldío y vacío a su paso. Enfrentarse a un vasto ejército de trolls en campo de batalla no es un desafío que ningún gobernante desee enfrentar. Sin embargo, es mucho más favorable que permitir que los trolls devoren su reino hasta la extinción. El caudillo Kiknik. Los goblins son conocidos por tener ambiciones que superan con creces su capacidad para lograr sus sueños elevados. Sin embargo, de vez en cuando un goblin es capaz de reunir la suficiente astucia salvaje y traición para destacar no solo entre los suyos, sino también dentro de las filas de sus primos orcos más grandes, y Kiknik es precisamente uno de esos goblins. Desde lo alto de su enorme lobo chompa, el warboss Goblin Kiknik ha labrado una reputación sangrienta como un saqueador despiadado en todo el viejo mundo,
y su Wag ha dejado de senderos de devastación desde el extremo norte del imperio hasta el sur, en la Tierra de los Muertos. Antes de encontrar al gigantesco lobo, Kicnic era como muchos otros goblins, cobarde, nervioso e intimidado por cualquier cosa más grande que él, aunque poco podía hacer al respecto. El constante abuso que sufrió a manos de sus primos orcos más grandes convirtió al goblin en una criatura amargada y llena de rencor, que pasaba cada momento despierto soñando con el día que tendría su venganza contra sus acosadores. Sin embargo, lo que Kicnic nunca anticipó fue que su venganza vendría en forma de un lobo monstruoso de pelaje blanco. Cómo Kicnic logró domesticar a Chompa sin ser devorado a primera vista sigue siendo tanto un misterio como una leyenda, pues cada narración de la historia es completamente diferente a la anterior. Una vez se jactó de haber sometido al gigantesco lobo luchando cuerpo a cuerpo. Otra vez una mirada en dirección al lobo fue todo lo que Kicnic necesitó para que Chompa lo reconociera como su amo. La versión más extraña es un relato extrañamente edificante sobre cómo había cuidado al lobo herido hasta que se recuperó y desde entonces los dos habrían formado un vínculo inquebrantable. El ascenso al poder de Kicnic comenzó el día que montó en el campamento sobre el lobo colosal, lleno de una confianza recién encontrada. Uno a uno, aquellos que habían atormentado a Kicnic fueron encontrados en y alrededor del campamento. Sus gargantas desgarradas eran una muestra salvaje de violencia. Aunque nadie había sido testigo de ninguno de los asesinatos, o había sido lo suficientemente imprudente como para admitir que había visto algo, la sangre fresca que manchaba el hocico de Chompa después de que se descubriera cada cuerpo era un claro indicio de que Kicnic ya no era quien para ser molestado. Aunque los métodos de liderazgo de Kicnic no son inusuales y las tácticas que emplean sus guerreros no son poco comunes entre los jinetes en lobo goblins, conocidos por sus ataques de golpear y huir, sus emboscadas astutas han hecho de que Kicnic sea mucho más exitoso que la mayoría de los jefes goblins podían esperar ser. Kicnic ha liderado a sus guerreros de un lugar a otro en busca de la batalla, refinando sus métodos en grandes batallas campales contra los jinetes de las estepas abiertas, las tribus saqueadores del extremo norte e incluso contra los nobles guerreros del Gran Katai. En tiempos recientes, Kicnic ha vuelto su atención a las tierras del Viejo Mundo, con criaturas muertas invadiendo los principados fronterizos, el imperio desgarrándose en una guerra civil y el Wag de Spinacrack arrasando en Bretonia. Hay muchas oportunidades para que el astuto jefe y sus muchachos llenen sus alforjas con botín y cabalguen hacia el atardecer mientras la atención de la gente está en otro lugar. El chamán Ogdruth. Visto incluso desde los desconcertantes estándares de los chamanes orcos, Ogdruth es extraño, tan extraño, de hecho, que los miembros de su tribu no querían tener nada que ver con él, expulsándolo del relativo resguardo de su campamento para que se las arreglara solo en los peligrosos parajes de las tierras baldías. Una existencia solitaria sería una sentencia de muerte para la mayoría de las criaturas obligadas a deambular por esas áridas praderas, pero Ogdruth no cayó en las manos de los imponentes gigantes, los cuervos de plumaje negro u otros depredadores hambrientos. En cambio, encontró una forma de esconderse a plena vista. La salvación de Ogdruth llegó en forma de un troll fallecido, descubierto mientras se escondía de una forma oscura que planeaba sobre las nubes. Al desollar a la criatura y colocar su piel sobre sus hombros, Ogdruth pudo invocar su magia y aprovechar los poderes regenerativos que se aferraban al harapiento pelaje. Ogdruth también tenía la esperanza de que, con algunas adicciones, cualquier troll de mente simple que se encontrara estaría confundido el tiempo suficiente como para permitirle escapar sin ser devorado. Poco sabía él que su nuevo disfraz funcionaría mucho mejor de lo anticipado, ya que el primer grupo de trolls que encontró lo vio como uno de los suyos, aunque un poco más bajo que la mayoría de su especie. Al ser adoptado por los brutos y llevado de vuelta a su guarida, Ogdruth fue presentado a una grotesca bruja troll, que comenzó a atender lo que pensaba que era un pequeño débil. Y en las semanas siguientes, Ogdruth fue alimentado a la fuerza con taza tras taza de un líquido fétido preparado por la bruja en un vasto caldero, y aunque Ogdruth no creció de repente hasta el tamaño de sus nuevos hermanos, algo cambió dentro de él. Este cambio se hizo evidente cuando un gigante tropezó con la guardia de trolls en busca de una nueva comida y rápidamente recurrió a la amenaza de la violencia cuando sus demandas no fueron satisfechas. Ogdruth saltó en defensa de su nueva tribu. Tenía la intención de lanzar un rayo de magia hacia el gigante, pero en cambio un vasto torrente de bilis cáustica brotó del orco empapando al gigante en un vómito ardiente. La figura monstruosa no estaba preparada para tal asalto y quedó desequilibrada, cayendo al suelo con un rugido ensordecedor, donde fue rápidamente atacada por los trolls e irónicamente convertida en un festín improvisado.
Al darse cuenta de que su proximidad a tantos trolls había tenido un efecto profundo en su magia, Ogdruth supo que si podía traer a más de los brutos a su lado, nadie volvería a considerarlo extraño ni lo expulsaría de su tribu nuevamente. Acompañado por sus guardaespaldas de mente simple, Ogdruth partió a través de las tierras baldías, atravesando densos pantanos en busca de trolls de río abultados y explorando las cuevas más profundas para encontrar trolls de piedra de piel rocosa. No pasó mucho tiempo antes de que reuniera una fuerza considerable de voraces brutos, un logro que no pasó desapercibido para el jefe Spincracker, quien acababa de lanzar sus fuerzas contra los valientes caballeros de Bretonia, una deliciosa delicadeza para cualquier troll con sentido común. Esto ha sido todo en lo referente al Arcane Journal de los trolls. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. If they move, kill them.